Bueno, gente, no puede haber nada más madrileño que eso que hay ahí atrás, que es la Puerta de Alcalá. Efectivamente. Pero hay una cosa más madrileña y más grande, que es esta mujer que tengo al lado. Hemos podido ver a las mismas 4 familias que se reparten la tajada desde el franquismo. No hay más que ver cómo los fondos europeos fueron un trasvase de dinero público a las grandes empresas. Desde luego no se ha derogado la ley Mordaza. En 2023 se dejó morir al menos 11 personas cada día intentando llegar a algún país de Europa. Pero es que además se avanza en legislación para blindar aún más las fronteras. Ahora vienen las elecciones europeas y la derecha agita la xenofobia y abraza el Estado genocida de Israel. Lucía, bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo, encantada de estar aquí. Feminista, literata, profesora universitaria, pacifista y una persona que no tiene pelos en la lengua para luchar por las cosas que realmente importantes. Voy a tener una conversación con ella, vamos a ir caminando hacia el Retiro. Millones en misiles le compra España a Israel, ¿para qué? ¿Contra quién estamos en guerra en este país o cuál es la idea? Es terrible, les está financiando su genocidio a los palestinos comprándole armas, que además eso es como, a mí me parece muy metafórico eso de que ponga probadas en guerra, ¿no? Claro, Porque es un extra que tienen, las prueban asesinando palestinos. Sí. Y eso lo compran. Luego, eso sí, el gobierno aquí hace discursos diciendo, ¿no?, como si estuviera un poco del lado del pueblo palestino, que hay que buscar, pero les está comprando y vendiendo armas. Hasta diciembre les vendió armas. ¿Por qué la gente no sale masivamente a protestar por esas cosas en Madrid? Cuéntame. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que hay muchos años de desmovilización y que eso es difícil de cambiar. Creo también que el tener un gobierno que dice que es progresista, que incluso se atreve a decir que apoya de alguna manera tímida, bueno, pero no, a Palestina, eso desmoviliza muchísimo también, ¿no? Y el hecho de que también Sumar dentro del gobierno esté ahí, ¿no?, haciendo un bloque con el PSOE y gobernando sin romper los pactos con el Estado genocida de Israel, eso inevitablemente desmoviliza. Ahora, algo de movilización, afortunadamente. ¿Cuál es tu visión de la monarquía? Me cuesta imaginarme cómo será desde fuera el ver que tenemos una monarquía, ¿no? El rey de España, que parece una cosa medieval. Efectivamente, tenemos una monarquía en el Estado español y además, no sé si esto se conoce, pero es muy importante, la impuso el dictador Francisco Franco. Fue él el que dijo que su sucesor sería el que hoy es el rey emérito, ¿no? Este señor mayor que ya se ha archidemostrado todos los casos de corrupción que ha tenido y que, bueno, entonces abdicó, digamos, en su hijo, que es el heredero del heredero de Franco, que es el que tenemos ahora mismo, para tratar de evitar así un cuestionamiento mayor a la monarquía, que en ese momento hubo bastante cuestionamiento, la verdad. Yo tuve la suerte de poder impulsar además un movimiento de referendos sobre la monarquía que hicimos en universidades de todo el estado. Te puedes imaginar el resultado del referéndum. No, la juventud no quiere monarquía. Nadie quiere monarquía. No quiere monarquía, por eso no preguntan. Claro, ¿quiénes quieren monarquía en este país? Bueno, yo te puedo decir quiénes. A lo mejor los grandes empresarios quieren monarquía porque uno de los papeles que tiene la monarquía es ser embajador de la marca España, ¿no? Y aquí podemos relacionarlo también con Latinoamérica. Claro. Una de las cosas que hace es acompañar a grandes empresarios, ¿no? Esto lo hacía el rey emérito mucho, el corrupto rey emérito, acompañar a grandes empresarios españoles para que pudieran, pues, ir a otros países a hacer tratos favorables, a expoliar los bienes naturales, a precarizar a los trabajadores de otros países. Entonces, Hasta que el hombre no solamente cobraba unas comisiones que luego no contaba, sino que también le hacía negocios a otros para que fueran a Latinoamérica y a otros sitios a expoliar. Efectivamente, es por ejemplo conocida su amistad con jeques y dictadores árabes, ¿no?, que oprimen brutalmente a su pueblo. Bueno, pues esas son las compañías, ¿no?, de este rey emérito. Y luego otra función que tiene, que a lo mejor la monarquía, ¿no?, en este país que a lo mejor no se conoce tanto fuera, es esta idea de la unidad de España, ¿no?, de impedir que los diferentes pueblos de España puedan decidir sobre su futuro, sobre su relación con el resto de pueblos del Estado, ¿no? El rey es como el broche, ¿no?, que tiene este régimen aquí, el régimen del Estado español, que impide, pues, que se pueda decidir. Ese es otro papel que ha tenido, ¿no?, bastante clave. Cuando tú dices que corrupto, ¿por qué lo llamas corrupto? Bueno, se ha demostrado que ha habido muchos casos en los que, como decía, se ha llevado grandes estratosféricas sumas de dinero a cambio de negocios, no de facilitar negocios. ¿No? Eso como que es muy conocido y han salido un montón de casos. Incluso en unas de las cuentas que se descubrieron, aparecía el nombre del rey que tenemos ahora.
Ah, sí. Que eso es bastante importante, Wow. pero bueno, digamos que han sabido encontrar las diferentes maneras de apartar todo eso, llevándose al rey a su retiro a los Emiratos Árabes Unidos, que está allí rodeado, ¿no?, de lujos. Claro. Y a él no se le puede juzgar, porque una cosa que tiene nuestra querida Constitución, impuesta por generales del franquismo, es que es inviolable la figura del rey. Del rey. Es decir, el rey está por encima de la Constitución. Sí, el rey. Claro, es que te están oyendo republicanos. Posiblemente hay cientos de miles de personas republicanas que van a escuchar este vídeo y en este momento ya empiezan a decir ¿cómo? ¿Cómo es posible que el rey, que es el jefe del Estado, esté por encima de la Constitución? Bueno, ¿Qué lógica tiene eso en siglo XXI? ¿qué lógica tiene que haya monarquías, ¿no? Claro. Esta y las otras, quiero decir. Luego también el rey y la monarquía es una institución que es símbolo del imperialismo y del colonialismo español, por eso les gusta tanto a los de extrema derecha y la defienden tanto Claro, también, ¿no? claro. Alguien de la Comunidad de Madrid salía diciendo que España en América no había tenido colonias, que eso había sido un virreinato, que eso había sido, bueno, como una historia de amor, y tú saliste a decir, ¿qué Bueno, dijiste? que no fue muy así, ¿no? Que en realidad, a ver, evidentemente sí que utilizaron términos para esconder, sí que hablaban de virreinatos, esto es así, Claro. pero lo que hubo es colonialismo puro y duro, con asesinatos, con esclavitud, con qué os voy a contar. No se habla jamás de un expolio, no se habla de un genocidio, se habla de Conquista. la conquista. Fuimos a ver allí el idioma, la religión, bueno, es que si no estaríamos en los árboles todavía. Sí, algo así. Os salvamos y a cambio nos llevamos pues alguna hortaliza, ¿no? Es un poco de verdad la historia que se cuenta en los institutos y en los ¿A ti colegios. te la contaron así? Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo te enteraste de la otra parte, de la que posiblemente es la que no pueden contar las víctimas? Bueno, te tienes que enterar tú, por tu cuenta, leyendo, investigando, viendo vídeos, alguna película y productos culturales un poco más críticos. Sí. Y luego cuando ya he empezado a estudiar más en profundidad literatura sobre migración y demás, es cuando ya empiezas a profundizar más. Pero desde luego no esperes que esté en el temario de los colegios e institutos que el titular es conquista, ¿no? La conquista claro. y la pelea por si Colón, porque Colón era español, por defender que Colón era español y que eso es parte de la herencia y de la historia española, ¿no? Y además es que no es inocente todo esto, porque Claro. el justificar y defender y convertir en un mito el colonialismo de ayer lleva a acabar justificando, incluso convirtiendo en algo bueno, el imperialismo de hoy. Hemos estado como 300 años, 310 años de colonia y solamente llevamos como 200 y pico de república. Es decir, hemos estado mucho más de colonia que de república. Entonces es absolutamente innegable que mucho de lo que somos hoy en día en Latinoamérica, pues lo heredamos de España. Bueno, para mí Colón es una figura nefasta, empezando por ahí, ¿no? Que está en un montón de plazas de distintas ciudades españolas, como, ¿no?, reivindicando la gran figura, y para mí representa expolio, representa asesinato masivo, ¿no?, representa esclavitud, etc. Y luego creo que también es muy importante en todo esto pensar cómo desde ahí hemos llegado a hoy, ¿no? Es decir, ha habido distintos procesos de liberación, es evidente, que desde mi punto de vista, si bien han mejorado la situación, no han sido completos, ¿no? Esto que tú decías de, bueno, se puede hablar de liberación cuando sigue habiendo una desigualdad increíble y cuando sobre todo estas élites de las que hablabas, ¿no?, Sí. siguen ligadas a los intereses imperialistas, de los centros imperialistas. ¿Qué opinas de la guerra de Ucrania? Bueno, un gran tema ese, ¿no? Que además están utilizando en la Unión Europea para rearmarse y para tener un discurso y unas políticas belicistas terribles, ¿no? Evidentemente la invasión de Putin, desde mi punto de vista, fue una invasión reaccionaria para Claro. defender los intereses de su oligarquía. Y esto es así, me parece que es importante señalarlo, pero por otra parte, el discurso con el que nos bombardean, nunca mejor dicho, de que la OTAN lo que está haciendo es defender la democracia allí, Increíble. es absolutamente falso. Creo que es fácil verlo haciendo un recorrido del papel que ha jugado la OTAN, creo que hiciste uno hace poco, ¿no? Bueno, tú también. Y yo también. A mí el tuyo me encantó. Hola a todos y a todas, soy Lucia Nistal y bueno, Pablo me ha hecho un hueco aquí en Palabras Mayores para que hablemos un poquito de situación internacional que últimamente está muy complicada y tomando muchísima importancia. En concreto, la OTAN, la idea era avanzar frente a la URSS, a la Unión Soviética, y suponer un freno, ¿no?,
Aunque resulta curioso que fue después de que se extinguiera la Unión Soviética cuando más rápidamente avanza la OTAN, se duplican sus estados miembros y cuando empieza a intervenir en distintos conflictos bélicos, ¿no? Detrás de este discurso de llevar la democracia y defender la libertad que tiene la OTAN, lo que tiene es un historial sangriento de intervenciones imperialistas, ¿no? La primera, tal vez, que se puede mencionar es la Guerra de Kosovo, en 1999. En ese momento había una disputa, entre las fuerzas serbias y los rebeldes de Albania que reclamaban la independencia, la autodeterminación, y en ese momento decide intervenir la OTAN para garantizar el derecho a la autodeterminación. No. Para acabar con la opresión, con la verdadera limpieza étnica que estaba teniendo lugar. No. Interviene para asegurar sus intereses en el territorio, para asegurar un gobierno cómplice o al servicio de sus intereses imperialistas, como hacen siempre. Y así instaurar, ¿no?, pues un gobierno pro-norteamericano en una zona que no dejaba de ser zona de influencia de Rusia, ¿no? La OTAN ha hecho avances acercándose a Rusia sin parar desde su fundación, a pesar de que al comienzo prometiera a los líderes de la Unión Soviética no hacerlo. Bueno, ¿cómo hicieron esta intervención? Bueno, hay unas cifras registradas bastante llamativas, ¿no?, que hablan por sí solas. 600 aviones bombardearon Kosovo, Serbia y Montenegro. 600 aviones de 13 países distintos, y las cifras de asesinados no quedan claras. Yo he encontrado una horquilla entre 2.500 y 5.700 civiles asesinados, miles de heridos, muchísimos desplazados, infraestructuras demolidas, absolutamente destruidas, y un impacto medioambiental muy difícil de calcular porque emplearon bombas de uranio, ¿no? Esta es la libertad y la democracia de la OTAN, lanzando bombas de uranio sobre población. Y esta es la dinámica, ¿no?, de la OTAN. Si avanzamos un poco a la guerra de Afganistán, en 2001, yo esa la recuerdo, ya tenía, ¿no?, uso de la razón entonces, porque fue tras el ataque terrorista, ¿no?, a las Torres Gemelas, ese que conmocionó al mundo entero y que pudimos ver en directo, ¿no?, televisado. Pues tras ese ataque, Estados Unidos emprende lo que llama una guerra contra el terrorismo, ¿no? Y bajo este nombre arrastra a los distintos países de la OTAN a una intervención militar en Afganistán, bajo la excusa o el motivo que ellos planteaban era que Bin Laden, el que estaba detrás de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, estaba ahí oculto, ¿no? De manera que intervienen militarmente, pero es interesante siempre que pensemos qué tenía esta zona que podía interesar a la OTAN, cuál era la agenda oculta, digamos, de la OTAN. Bueno, es un territorio clave, geopolíticamente hablando, estratégicamente, por su posición, especialmente para la OTAN en el sentido de que permite controlar, ¿no?, a Rusia o a China. Desde allí interesa mucho tener allí bases y tener allí potencia militar. Pero además, ¿qué tiene Afganistán bajo su tierra? Tiene enormes cantidades, reservas de petróleo, ese oro negro, ¿no? Siguiendo el rastro del dinero siempre vamos a encontrar también motivaciones muy grandes de la intervención. Esa intervención bélica en Afganistán no fue precisamente algo rápido, duró 2 décadas. Yo creo que todas tenemos en la mente las imágenes relativamente recientes de ese abandono humillante de los ejércitos de la OTAN de Afganistán. Tuvieron que salir corriendo literalmente de allí tras que el país quedara en manos de nuevo de un gobierno talibán. Pero ¿cuáles son las consecuencias que dejaron allí, ¿no? Porque ellos se fueron corriendo, pero la población se quedó. Bueno, dejaron el país destruido, devastado, y hay un dato que creo que es muy gráfico, más que cualquier cosa que yo pueda explicar, que es la edad media, la esperanza de vida que han dejado en Afganistán, y son 18 años. Bueno, pues esta es la estela que deja la OTAN tras sus intervenciones.
si vamos un poco más adelante, a 2011, a Libia, allí hubo otra intervención militar. Estamos hablando de un momento en el que tenía lugar la primavera árabe, que se llamó, un proceso muy complejo, muy contradictorio, pero que desde luego expresaba movilizaciones y levantamientos populares contra la opresión, contra la explotación, contra regímenes autoritarios, etcétera, etcétera, ¿no? Esto estaba ahí. Y en Libia decide intervenir la OTAN con una idea de proteger a los civiles. Eso es lo que ellos plantearon públicamente, ¿no? Vamos a proteger a los civiles. ¿Cómo? Atacando militarmente, ¿no? Porque esto es lo que hacen ellos. 5 meses de destrucción de las ciudades, de asesinatos de la población, de desplazados. ¿Para qué en realidad? No estaban protegiéndoles precisamente, estaban asegurándose de que los levantamientos populares no pusieran en peligro sus negocios. Porque hay muchos negocios en Libia. En primer lugar, de nuevo, es un territorio geopolítico, estratégicamente clave. ¿Y qué tiene Libia también? Gas y petróleo, ¿no? De nuevo, esto de hecho es un dato también interesante, es que en este caso Francia y Reino Unido dirigieron la operación militar y luego, qué casualidad, son los que más se han beneficiado, ¿no?, de los negocios después de la intervención con el petróleo. Pero además hay una cuestión concreta por su posición geográfica, y es que Libia es un lugar de control de inmigración y de refugiados, ¿no? De hecho, si leemos testimonios de personas migrantes que han atravesado África para llegar al norte de África y desde ahí tratar de cruzar a la Unión Europea, normalmente por la frontera sur de aquí del Estado español, bueno, yo es que me dedico a estudiar este tipo de autores y de testimonios y de novelas, y llama especialmente la atención, por llamarlo de alguna manera, el episodio, ¿no?, el momento en el que pasan por Libia, que es un momento normalmente especialmente trágico para las personas que lo cruzan, porque el papel que le ha dado, ¿no?, que le han dado los países imperialistas a Libia para que reprima la migración, y los medios que le han dado para ello se traducen en abandonos en el desierto, palizas, secuestros, tortura y todo tipo de situaciones sumamente peligrosas, ¿no?, para las personas que solo están tratando de buscar un lugar mejor y de poder seguir con su vida, huyendo de guerras, de miseria, de persecución política, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, ya aprovecho para recomendaros, si os interesa este tema, por ejemplo, hay un libro no sé si se va a ver muy bien en la pantalla, de Sani Ladan, La luna está en Duala y mi destino en el conocimiento. La luna está en Duala, se llama, ¿no? Y él es unas memorias, ensayo, él cuenta todo ese periplo migratorio terrible, pero también explica cuál es la relación de la Unión Europea con que se haya generado esa situación en distintos países de África, ¿no? Hay un capítulo que se llama La mafia de Bruselas, como diciendo la mafia de la Unión Europea, ¿no?, llega a las puertas del desierto. Y ahí te explica, ¿no?, cómo viene desde Bruselas lo que acaba ocurriendo en el desierto. Además es que aquí la derecha y la extrema derecha utilizan mucho el argumento de que es que son mafias las que mueven a los migrantes, y que con lo que están luchando en realidad es con las mafias, ¿no?, las leyes racistas y demás. Y bueno, pues aquí te explica, si hablamos de mafia tendremos que hablar de la Unión Europea. Bueno, en cualquier caso, como decía, Libia es un país clave para esta represión a la migración que tanto interesa a Europa. De manera que controlar ese país y tener un gobierno cómplice, digamos, es interesante para la Unión Europea también por eso. Y si llegamos al presente, ¿qué pasa hoy con la OTAN? Bueno, que se está reforzando terriblemente, ¿no? Desde la invasión de Rusia a Ucrania hay un discurso de nuevo belicista, de rearme, imperialista, guerrerista, terrible. Y bueno, yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo quiero aclarar
que evidentemente la invasión de Putin a Ucrania fue una invasión reaccionaria y que lo único que buscaba era defender los intereses de su propia oligarquía, de igual manera que el otro bando, ¿no? El bando de la OTAN, es un bando también reaccionario que solo está defendiendo los intereses imperialistas, ¿no? De sus países miembros, de manera que, bueno, ninguno de los dos bandos va a suponer una salida para la población, que al final es la que está sufriendo en primer lugar en Ucrania, pero también en Rusia y en todos los países que están interviniendo, ¿no? Cargando todo el esfuerzo bélico sobre los hombros de la población también, ¿no? Bueno, pues digamos que a partir de esta intervención en Ucrania y de esta guerra en Ucrania, se refuerza de nuevo la OTAN con un discurso de que hay que intervenir y reforzar a Ucrania, pero también de que hay que rearmarse y prepararse frente a la amenaza rusa, ¿no? Y cuando digo que la OTAN se refuerza, me refiero también a que se refuerza en un nivel material muy claro, es decir, se incorporan nuevos países miembros que hasta ahora habían permanecido, entre comillas, neutrales, no se habían incorporado. Suecia y Finlandia se acaban de sumar a la OTAN, alargando así la frontera con Rusia, ¿no? Que esto es muy importante para estas tensiones de zonas de control de los distintos bloques. Se ha alargado la frontera con Rusia en un frente de 1.340 kilómetros, ¿no? Casi nada, pues para aumentar más la tensión y seguir alimentando esa guerra. Pero esa guerra se alimenta también con millones de euros. Por ejemplo, en la celebración, en el 75 aniversario celebrado en Bruselas de la creación de la OTAN, aprovechó Jens Stoltenberg para proponer que haya un compromiso de aportar 100.000 millones de euros para un fondo de asistencia militar a Ucrania en los próximos 5 años. Habrá que preguntarse cómo van a hacer esto los países, los distintos países, sobre todo aquellos que también forman parte de la Unión Europea, ¿no? Primero, cómo van a compaginar estos 100.000 millones de euros con la subida que ya han firmado y a la que se han comprometido de subir los presupuestos militares de los distintos países miembros al 2% de su PIB, ¿no? Una subida sin precedentes que ya ha comenzado, ya han subido muchísimo los presupuestos. Aquí en el Estado español se firmaron los presupuestos militares más altos de las últimas décadas y décadas, y esto lo firmó el gobierno supuestamente progresista, para que veáis cómo funcionan. Pero también cómo lo van a compaginar los países en concreto de la Unión Europea, que son muchos de los que conforman la OTAN, que también se han comprometido, por otra parte, a otros 50.000 millones de euros para la defensa de Ucrania de aquí a 2027. Bueno, habría que preguntarse de dónde van a sacar ese dinero, aunque creo que podemos aventurar una respuesta, porque lo van a sacar de sanidad, lo van a sacar de educación, de servicios sociales. Lo van a cargar sobre los hombros de la clase trabajadora de los distintos países. Y esto lo van a hacer tanto los gobiernos de derecha y extrema derecha, que los hay ya en la Unión Europea, como los gobiernos supuestamente progresistas. Y esto es fácil de saber, porque es como lo vienen haciendo en las últimas décadas y como lo vienen haciendo desde el comienzo de este esfuerzo bélico y de este militarismo, ¿no? Siempre de donde recortan es de ahí. Y es porque es así como funciona el capitalismo, cargando siempre todas las crisis sobre los hombros de la clase trabajadora. No va a ser precisamente de los hombros de los multimillonarios subiéndoles los impuestos ni nada que se le parezca. Y desde luego queda bastante lejos de la imaginación el que ninguno de los gobiernos se niegue a hacer estas subidas, como de hecho ya está ocurriendo. Ya se han comprometido a muchas de ellas todos los distintos gobiernos, como digo, incluido el gobierno progresista supuestamente de aquí, del Estado español. Una reflexión que es también interesante ligar a todo esto es el negocio que se está haciendo con todo esto. Yo, buscando información, encontré que las empresas de armamento estadounidenses, que nos podemos imaginar el monstruo que es eso, nunca en la historia se habían enriquecido tanto, habían sacado tantos beneficios como ahora, con todas las fábricas a pleno rendimiento, porque están alimentando la guerra en Ucrania, alimentando a Ucrania con armamento, pero también están alimentando todos los arsenales europeos. Ahí vemos parte del negocio en lo que se podría tal vez investigar y profundizar, porque seguro que hay cosas bastante
bastante oscuras, con puertas giratorias de distintos representantes políticos que vienen de o han pasado a formar parte del negocio de las armas. Y por dar otro dato para ver la magnitud del gasto en guerra y del negocio que está suponiendo, es que solo en 2024, en este año que corre, se van a gastar los miembros europeos de la OTAN 350.000 millones de euros en este ámbito, ¿no?, de la guerra, de la defensa, que llaman con ese eufemismo. Tanto dinero que es difícil de imaginar, la verdad, y casi de comprender. Es la vez que más dinero se van a gastar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estos son los tiempos que nos están haciendo vivir. La subida de presupuestos militares no tiene precedente en los distintos países. Por ejemplo, yo, para tratar de entender de cuánto dinero estamos hablando, buscaba aquí en el Estado español el presupuesto militar del año pasado, de 2023, este que firmó el gobierno progresista, equivale a la suma de casi todos los ministerios sociales juntos, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cuánto dinero es y de las distintas prioridades. Bueno, todo esto está viniendo acompañado de un discurso en Europa muy claro de legitimación de, bueno, el imperialismo, el militarismo, el belicismo, ¿no?, de viene la Tercera Guerra Mundial, distintas ministras y ministros aquí diciendo, bueno, la población no es consciente de la situación en la que estamos viviendo, portadas de periódicos nacionales que ponen tambores de guerra, ¿no? Y también están tomando distintas medidas que van muy en la línea, ¿no?, de generar una sensación a la población bélica, bueno, de Tercera Guerra Mundial, que justifique, ¿no?, también todos estos gastos y estas políticas. Yo, buscando un poco en la prensa internacional, veía, por ejemplo, que en Finlandia se han puesto a recontar los búnkeres, hacer un recuento y un mapeo de búnkeres que están operativos para, si la población tiene que ocultarse ahí, guarecerse en caso de guerra. O, por ejemplo, en Alemania, que el cambio de paradigma que está teniendo lugar en Alemania hacia lo bélico y lo imperialista, de nuevo, ¿no?, tras lo que supuso la Segunda Guerra Mundial, es un cambio muy radical y muy importante. Y está siendo tan profundo que hasta la ministra de Educación propuso preparar a los niños y niñas en las escuelas para situaciones bélicas, ¿no?, y hacerles como talleres y demás. Suecia también está repartiendo folletos instructivos sobre qué hacer en caso de guerra. O, por ejemplo, Dinamarca, donde el servicio militar ya era obligatorio, pues ahora le duplica el tiempo y incluye que sea obligatorio también para las mujeres, ¿no? Y ese debate de si poner servicio militar obligatorio o aumentarlo está teniendo lugar en distintos países, ¿no?, de la Unión Europea. Una de las últimas es que desde el organismo militar de la Unión Europea ha pedido a todos sus miembros que acomoden o que cambien o que aseguren que sus vías férreas, las vías del tren, tengan el ancho internacional para, en el caso de tener que llevar convoys militares a el este de Europa, puedan hacerlo rápidamente, ¿no? Bueno, este es el clima, ¿no?, en el que nos están metiendo. Mientras tanto, yo quería contaros también que en Europa, al mismo tiempo, se está avanzando mucho con legislación racista, con una legislación contraria a la migración, represiva con la migración. Y es que acaban de aprobar la semana pasada un pacto, el Pacto de Asilo, de Migración y Asilo, que supone un empeoramiento de las condiciones para las personas migrantes, que sea más difícil conseguir el estatus de refugiados, que se les retenga en la frontera, que se separe a familias, que se les expulse, se les devuelva más rápido, y también va a aumentar eso que se llama externalización de las fronteras, ¿no? El caso de Libia, que os ponía antes, bueno, pues estados fuera de la Unión Europea que hagan de gendarme, de policía fronterizo para reprimir brutalmente la migración y que no pase a la Unión Europea. Eso es el tipo de medidas que está tomando la Unión Europea ante una realidad que es que en 2023, cada día, murieron 11 personas tratando de llegar a la Unión Europea.
Esa es la medida que toman. No invertir en medios de rescate para que el Mediterráneo deje de ser una fosa común, ¿no? Para que no mueran en el tránsito, para atender psicológica y físicamente a la llegada. No medidas para dejar de expoliar sus países. Todo lo contrario. De hecho, igual que este pacto de asilo que fue impulsado en la Unión Europea mientras la presidencia del Consejo Europeo era del gobierno español, también impulsó toda una serie de pactos mercantiles para asegurar que continúa el expolio y que grandes multinacionales y empresas europeas puedan seguir expoliando y empobreciendo otros territorios, ¿no? Bueno, esta es la situación también en la Unión Europea, digo, para que entendamos que todo este discurso militarista, belicista, imperialista, tiene también esa pata de extractiva, de expolio, y esa pata racista de aumentar las fronteras. También es vergonzoso el papel que están jugando con la situación en Palestina, ¿no? Cuando siguen comprándole armas a Israel, armas que pone probado en guerra, que quiere decir probado sobre la población palestina, cuando les venden armas, cuando no rompen inmediatamente todo tipo de pactos con el Estado genocida de Israel, que es lo que deberían estar haciendo. De todos modos, es importante, otro aviso, no convertir esto en una cuestión de Netanyahu, porque se empieza a oír mucho en la prensa internacional como que es Netanyahu el responsable de la situación, pero si se va a Netanyahu, el Estado de Israel sigue siendo un Estado genocida, construido sobre la eliminación del pueblo palestino y el colonialismo, etcétera, ¿no? En cualquier caso, a mí me parecía que estaba cambiando mucho el eje estos últimos días con este ataque, y yo quería volver a llevar el foco a Palestina y actualizar las cifras, que son difíciles de tener actuales porque los ataques son permanentes. Pero ahora mismo los últimos datos que he encontrado es que podemos hablar de 33.600 palestinos y palestinas asesinados en lo que va de esta última intervención de Israel, y un porcentaje muy alto son niños. Más de 14.500 niños han asesinado. Yo hay un dato que encontraba para a veces tomar perspectiva de qué es esto, y es que en los 4 meses primeros de este ataque, o sea, cifras que ya se han superado, pero en esos 4 meses en la Franja de Gaza, el ejército sionista asesinó a más niños que todos los menores que han sido asesinados en todas las guerras de todo el mundo de los últimos 4 años. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo en Palestina. Hay 7.000 personas desaparecidas al menos, 73.000 heridos, se ha asesinado a periodistas, a personal médico, a activistas internacionales, hay más de 2 millones de personas desplazadas. Se han destruido las infraestructuras, las universidades, los hospitales, se bloquea la ayuda humanitaria, como sabemos, de manera que están también muriendo de hambre y de deshidratación, no se puede atender a los enfermos ni a los heridos. Bueno, esta es la situación ahora mismo en Palestina, y como digo, es vergonzosa la posición de los estados de la Unión Europea y de la OTAN, que siguen manteniendo su apoyo al Estado genocida de Israel, por más que tengan de vez en cuando que hacer alguna declaración simbólica. Ahora mismo el presidente del Estado español hace declaraciones simbólicas de apoyo a Palestina, o incluso planteen la salida de los 2 estados. Pero, de verdad, pretenden que creamos que una salida que pasa por reafirmar y reconocer al Estado genocida de Israel, que desde su propia creación está construido sobre el colonialismo y sobre la eliminación del pueblo palestino, va a suponer una salida. Yo creo que tenemos que tener claro que la única salida posible aquí es por una Palestina libre, una Palestina laica, donde se pueda convivir, una Palestina que solo van a poder construir los pueblos trabajadores de los distintos lugares unidos,
¿no? Y desde mi punto de vista eso no es otra cosa que una Palestina socialista. Y yo creo que es importante, ¿no?, discutir que la salida no va a venir de la mano de los mismos, tampoco, porque se pide mucho que haya ejercicios diplomáticos ¿no?, y que se le pide a la OTAN y se le pide a la Unión Europea, los mismos que han generado esta situación y los mismos que mueven los hilos y que la mantienen, no van a ser los que le van a dar una salida en favor del pueblo palestino. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Y desde ahí mostrar toda nuestra solidaridad con la lucha y la resistencia del pueblo palestino. Pero por no acabar con una nota tan amarga, yo quería contaros un par de anécdotas que son algo más que anécdotas, de resistencia y de solidaridad con el pueblo palestino, que efectivamente está dando lugar a movilizaciones internacionales, aguantando represión aquí en Europa. Por ejemplo, este fin de semana había un congreso en solidaridad con Palestina y la policía lo reprimió, apagó, cortó la luz, entró, irrumpió en el congreso y evitó que tuviera lugar. O en Francia, donde hay distintos activistas, un compañero, por ejemplo, de la organización política hermana nuestra allí en Francia, que se llama Anas Kassif, entre otros, ha sido llamado por la policía antiterrorista a declarar no acusado de enaltecimiento del terrorismo y demás por mostrar solidaridad. Pero como decía, no quiero acabar con una nota amarga, sino que quería traeros dos ejemplos de cómo puede ser esta lucha y de la potencia que tiene la clase trabajadora para marcar una diferencia, ¿no? Ayer estaba en la presentación de un libro que ha escrito mi compañera Josefina, el libro que habla sobre Amazon, y que explica los entresijos de Amazon, y al final lo que acaba es explicando los entresijos del capitalismo, porque qué mejor representante del capitalismo que esta macroempresa. Y este libro comienza, y lo comentábamos ayer en la presentación del libro, con un caso de trabajadores de Amazon que se movilizan y exigen a la empresa para la que trabajan que pare de colaborar con el Estado genocida de Israel. Y así han hecho un escrito que han firmado trabajadores de muchísimos lugares de Amazon contra el proyecto Nimbus, que es un proyecto de vigilancia y de recabar datos sobre palestinos que hace Amazon para Israel. Y esto lo hicieron en 2021. Es decir, aquí los trabajadores de Amazon iban muy por delante de muchos de los que ahora hacen declaraciones simbólicas y demás, ¿no? Porque ya antes de que empezara este último ataque terrible, estaban movilizándose en contra, ¿no?, de que la colaboración con el Estado genocida de Israel. Y justo esta mañana veía otra noticia que era de trabajadores de Amazon en Minnesota, en Estados Unidos, que también bloquearon una sede de Amazon, una de las centrales, para exigir a la dirección que parara de colaborar con el Estado genocida de Israel, denunciando que le han dedicado más de 7.000 millones de inversión para servicios tecnológicos y de inteligencia artificial con Israel. O también, por ejemplo, aquí mismo, en el norte, en Barcelona, los estibadores del puerto, los trabajadores del puerto, esto ya fue en noviembre pasado, decidieron que no iban a trabajar con buques que llevaran material armamentístico a Israel. Bueno, imaginaos, ¿no?, si todos los trabajadores de todos los centros, de todas las fábricas que están colaborando, llevando material a Israel, o que están generando servicios tecnológicos, de control, de vigilancia, o en las universidades, que también tengo compañeros denunciando distintas formas de colaboración de las universidades con empresas que tienen negocios con el Estado genocida de Israel, o que incluso invitan a la embajadora de Israel a hablar a la universidad, como ocurrió aquí en la Universidad Complutense, que se movilizaron los estudiantes en contra y ahora les han denunciado. Bueno, imaginaos que eso se multiplica, ¿no?, y que empieza a ocurrir. Imaginaos la potencia que tendríamos, la posibilidad que tenemos la clase trabajadora, los estudiantes, de jugar un papel en pelear, en luchar de verdad contra este genocidio, ¿no? De manera que, bueno, yo quería acabar un poco con esa idea del potencial que tenemos y del deber que tenemos de impulsar por todas las vías que podamos la movilización internacional en solidaridad con Palestina, y también
contra nuestros propios imperialismos, que aquí de esto tenemos muchísimo que decir, por ejemplo, desde el propio Estado español, como muy bien sabéis. Así que nada, con esto os dejo. Espero que os haya aportado alguna cosilla interesante, algún dato que nos ayude a pensar. Espero haberos dejado con ganas de organizaros, con ganas de movilizaros, con ganas de pelear, de tomar un poco la política en nuestras manos, que es todo lo contrario de lo que pretende el capitalismo, ¿no? Convencernos de que otros tienen que hacer política por nosotros y acaba siendo siempre política contra nosotros, contra las mujeres, la clase trabajadora, la juventud, las migrantes. Démosle la vuelta a esto, tomemos el futuro en nuestras manos y desde aquí creo que tenemos que jugar un papel muy importante en la propia Unión Europea para oponernos a esa Europa que están construyendo del capital, de las fronteras, del belicismo, y oponerle una Europa de solidaridad entre los pueblos, también por supuesto hacia afuera, y que acabe con el expolio, con el imperialismo y con el belicismo, que es la agenda que nos están queriendo imponer. Pues nada, muchas gracias y nos vemos prontito. Hemos podido ver a las mismas 4 familias que se reparten la tajada desde el franquismo. No hay más que ver cómo los fondos europeos fueron un trasvase de dinero público a las grandes empresas. Desde luego no se ha derogado la ley Mordaza. En 2023 se dejó morir al menos 11 personas cada día intentando llegar a algún país de Europa. Pero es que además se avanza en legislación para blindar aún más las fronteras. Ahora vienen las elecciones europeas y la derecha agita la xenofobia y abraza el Estado genocida de Israel.